El tema de hoy es la crisis de la monarquía española. ¿Cómo influye en América la invasión de Napoleón en España? Pues vamos a centrarnos en un momento en el Perú. En el Perú existían escuelas universitarias, escuelas que sirvieron después como cuna de la revolución en contra de España. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí el Convictorio San Carlos, hoy conocido como la Casona de San Marcos. Aquí el rector de esta escuela tuvo que renunciar antes de ser pues ajusticiado o denunciado por España. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el rector Toribio Rodríguez de Mendoza daba información secreta a sus estudiantes para que sepan de los sucesos que pasaban en Europa. Por ejemplo, los sucesos como la Ilustración, que era una corriente intelectual que aparece en Europa para hacer cambios en la política europea. Es decir, que ya no exista solamente un poder ejecutivo que estaba liderado por el rey, sino también que exista un parlamento, que haya un poder judicial. Eso ocasionó para que también en Europa se rebele el pueblo. Por ejemplo, vamos a ver la Revolución Francesa. Es decir, que el pueblo francés se va a rebelar contra el rey Luis XVI por los abusos que había. Ellos exigían un parlamento, alguien que los represente, es decir, ya no ser súbditos, sino ciudadanos. ¿Por qué? Porque querían una constitución también para defender sus derechos como pobladores. Esa información, por ejemplo, ocasionó que justamente este rector, Toribio Rodríguez de Mendoza, renuncia a su cargo antes de ser ajusticiado. Pero la Revolución Francesa, así también como la independencia de los Estados Unidos, va a calar en América para también nosotros rebelarnos. Pero ¿cómo nos vamos a rebelar si los militares o el gobierno aquí español en América pues ajusticia a todo aquel que se rebela? Pues vamos a ver que ya directamente cuando Napoleón invade España, entonces, ¿qué hace el rey? El rey Fernando VII va a tener que renunciar al trono por un tiempo, porque quien va a liderar aquí es Napoleón, y que luego va a dejar a su hermano llamado José Bonaparte. Entonces, al no haber rey en España, porque ha abdicado al trono, ha renunciado al trono por un tiempo, esa información va a llegar a América. Entonces, ¿qué va a hacer América? Se va a rebelar. No tenemos rey. Entonces, el virrey que está aquí en América, o el virrey que está en diferentes virreinatos, pues ¿para qué hacerle caso? Entonces hay que rebelarnos. Entonces, ¿qué pasó en España? España igual está la clase dominante. Si bien es cierto, no tienen rey, esta clase dominante española, la clase alta, va a querer pues que la población en América no se rebele, ¿no? Todas sus colonias no se rebelen. Entonces van a crear una constitución, la Constitución de Cádiz, que se creó en 1812. Esta constitución pues daba igualdad entre españoles, criollos, mestizos e indígenas. Pero en la realidad eso no funciona. Entonces eso va a hacer que América pues se rebele realmente, ¿no? De este yugo español. Es decir, realmente sí benefició la invasión de Napoleón en España, aquí en América Latina. Bien, pero vamos a ver dentro de esta crisis española, dentro de esta invasión napoleónica en España, va a lograr pues que la población se rebele, sobre todo los criollos. Pero vamos a ver también aquí el concepto de precursores. ¿Quiénes son los precursores? Los precursores son los que van a fomentar ideologías para la liberación, o incluso también no quieren que los españoles se vayan o la monarquía se vaya, pero sí que haya cambios políticos, como tener una constitución, como tener un parlamento. Pero, ¿cuál es la diferencia entre precursores y próceres? Recuerda, los precursores son los que van a fomentar ideologías de liberación o cambios en la corona española en América. Y los próceres son los que realmente van a entregar su vida, se van a inmolar por la independencia del Perú. Si hablamos de próceres, ¿a quienes tenemos? A José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Otro prócer, es decir, que va a dar su vida por la independencia, es José Olaya, María Parado de Bellido, ¿ok? Y los precursores, ¿quiénes son? Solamente los que van a fomentar ideologías de liberación. Pero hay que tener en cuenta que hay una diferencia también entre los precursores. Hay precursores reformistas, los que dicen que se quede la corona española aquí en América,
pero que haya cambios en la política. Por ejemplo, que haya un parlamento, que haya una constitución. Pero también están los precursores separatistas. Los precursores separatistas son los que dicen, no, que se vaya sí o sí a España. Ellos no van a dar la vida por la independencia, pero van a fomentar ideologías de liberación. Por ejemplo, entre los precursores reformistas, es decir, los que dicen que se quede la corona española, pero que haya cambios en las leyes, que hayan cambios y leyes, es Hipólito Unanue, que ves en la imagen. Y un precursor separatista que dice que se vayan los españoles es, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y si hablamos de Hipólito Unanue, él nació en Arica. Él, por ejemplo, crea el Mercurio Peruano, que es el primer periódico del Perú, y va incluso a llegar a ser ministro de Hacienda, es decir, ministro de Economía, durante la llegada de José de San Martín. Recuerda que José de San Martín crea pues el protectorado, así se llama su gobierno. Y quien va a ser aquí invitado como ministro va a ser pues Hipólito Unanue. ¿Quién es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Recordemos en las clases anteriores que habíamos dicho que los, por ejemplo, jesuitas habían sido expulsados del territorio americano. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a tener pues muchos privilegios. Ellos eran incluso maestros en las escuelas y por lo tanto tenían mucho poder para fomentar ideologías de liberación. Además también tenían grandes haciendas, territorios. Entonces, como ellos se sentían en el poder, también de reclamar, de exigir, incluso rechazaban las ideologías o normas que planteaba el virreinato. Entonces ellos decían, ¿no? Yo me dirijo no a un virrey, yo me dirijo a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hizo el rey? Retíralos de aquí de América, ¿no? Y uno de ellos fue, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y él en Europa va a escribir la Carta a los Españoles Americanos. ¿Y quiénes son los españoles americanos? Son los criollos. Ellos son americanos, pero sus padres son españoles. Les escribe a los criollos, les escribe a los mestizos. ¿Y qué les dice? Rebélense, luchen por la independencia definitiva del Perú. Recuerda que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán no es un precursor reformista, es un precursor separatista. ¿Qué es un precursor separatista? Te dije, son los que fomentan ideologías para la independencia definitiva de América. Bien, entonces, como no tenemos un rey, el rey abdicado al trono, entonces se va a crear aquí en América juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno, ya, como tú ves ahí en este mapa, es decir, estas juntas de gobierno, ¿para qué se crearon? Para separarse de una vez de la corona española. Y se van a crear juntas de gobierno, por ejemplo, si hablamos de la Capitanía General de Venezuela, está la Junta de Gobierno de Caracas, en Virreinato de Nueva Granada, está la Junta de Santa Fe. Si hablamos también de la zona del Ecuador, cosa que antes Ecuador no existía, pero estaba dentro del Virreinato de Nueva Granada, está la Junta de Gobierno de Quito. Si hablamos del Virreinato del Río de la Plata, como tú ves en la imagen, observa la imagen, está la Junta de La Paz, la Junta de Chuquisaca y la Junta de Buenos Aires. Si hablamos de la Capitanía General de Chile, está la Junta de Gobierno de Santiago. Pero en el Perú no hay juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque en esta época estaba gobernando Fernando de Abascal y a él lo conocían como el Fidelísimo. ¿Por qué? Porque era fiel a la corona española y nunca aceptó que aquí en el Virreinato del Perú se cree pues una junta de gobierno. Y si alguien quería crear una junta de gobierno, atacaban a aquellos que creaban o que buscaban crear estas juntas. Entonces, por lo tanto, la invasión de Napoleón a España sí benefició a América. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se crea una corte de Cádiz, una constitución de Cádiz para dar igualdad entre españoles y americanos, pues realmente eso no sucedió. Se crea, pero no se aplica. Entonces, ¿qué hicieron los criollos? ¿Qué hicieron los mestizos? Y que también eran acompañados por indígenas. Pues se rebelaron. ¿Ok, chicos? Bien, vamos a continuar trabajando ahora nuestro libro.